Muy buenos días. Casi terminándome de levantar. Estaba escuchando yo ahorita una prédica. Ustedes muchos lo han de conocer, se llama Padre Luis Toro. Y él tiene muchas prédicas con la palabra de Dios, no solamente con palabra de hombre. Y me encanta escuchar mucho todo lo que él predica, porque realmente se basa en la palabra de Dios. Y bueno, yo quería compartirles un poquito porque me llamó la atención. Le hacían preguntas y respuestas. O sea, se llama preguntas y respuestas. Termina la prédica y le hacen preguntas. Y eso es bueno porque a veces nosotros tenemos tantas preguntas que nos hacemos. ¿Existe esto? ¿Esto está en la Biblia? Y no. Y realmente pues yo he puesto poco atención en eso y me llama la atención cuando le hacen una pregunta. Dice, ¿por qué los ateos no creen en Dios? Porque hay muchos que, a pesar de que somos católicos, supuestamente creyentes, o muchos que creen en otras cosas, ¿verdad? Pero los ateo significa sin Dios, o sea, no creen en Dios. Ellos piensan que el mar, la luna, las estrellas, el sol, la tierra se hizo solamente así de la nada. Y él dice, ¿por qué? Hace una pregunta a una señora, dice, ¿por qué los ateos dicen que todo esto que está pasando, el virus, terremotos, huracanes, tragedias en todo el mundo, ¿por qué? Si existe Dios, ¿a dónde está Dios? Y realmente él le hace la pregunta, le dice, porque realmente le dice, ¿tú realmente crees en lo que dice la palabra de Dios? Y la señora dice, sí, yo creo en Dios, solo que pues sí, dice, los ateos, los no creyentes nos hacen creer otras personas y nos hacen un lavado de cerebro, y por eso le da respuestas, pero a través de la palabra de Dios. Y entonces le dice, le hace 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, y lo vamos a leer ahorita. En 2 de Corintios, del capítulo 2, el capítulo 5, perdón, 2 de Corintios 5, capítulo 1 en adelante, dice, sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombres, una casa para siempre en los cielos. Y le dice esto, entonces imagínate, dice, sabemos, porque los creyentes sabemos. Hay muchos que no lo saben, pero los creyentes, los que ahorita estamos estudiando la palabra de Dios, sabemos que hay otra vida. O sea que después de la muerte hay vida. Dice, si nuestra casa terrena, que significa nuestro cuerpo, se desmorona, o sea, ya pasamos a la muerte. Dice en el Génesis, dice, lo que polvo eres y al polvo serás, ¿verdad? Y dice lo que es del espíritu, o sea, el espíritu vuelve a Dios que nos lo dio. Entonces aquí claramente nos dice, si nuestra casa terrena significa nuestro cuerpo, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, que es esta vida, se desmorona, o sea, se derrumba, ya se muere el cuerpo, Dios nos tiene reservado un edificio, no levantado por manos humanas, una casa para siempre en los cielos. Entonces, ellos realmente no creen también en eso y realmente dicen, ¿a dónde está tu Dios? Porque si Dios existe, no hubieran tantas violaciones, no existirían, por ejemplo, todos esos padres que supuestamente dicen que violan, los huracanes, los terremotos. Dice, ¿a dónde está eso? ¿Dónde está tu Dios? Y pues prácticamente muchos nos creemos y llegamos a dudar nosotros también de que Dios no existe, ¿verdad? Y me hace recordar, una persona llegó a una barbería, o sea, a un lugar donde cortan cabello, y le pregunta, o sea, está leyendo su Biblia, y el que le está cortando el cabello se le queda viendo, está loco, y le dice,
Le dice, ya cuando se va a ir, le dice muchas gracias, dice ok, dice, ya cuando el Señor está despidiéndose, le dice, oye, dice, te estaba mirando, estabas leyendo la Biblia, dice, pero dice, yo no creo que Dios existe. Él era ateo, él no creía en Dios. Y le dice, ¿por qué lo dices? Dice, porque si Dios existiera, dice, no hubiera todas las guerras, no estuvieran pasando tantas enfermedades, no morirían tantos niños. Dice, Dios no existe. Y el creyente, en este caso le voy a llamar católico, se quedó pensativo y no le dio respuesta. Pero al salir de la puerta de allí, de donde se cortaban el cabello, ve una persona que está todo así con el pelo largo, todo chino, así grande, bien despeinado. Y dice, dice, ya sé cómo le voy a contestar a ese peluquero. Y le dice, se lleva al muchacho ese que estaba todo despeinado para adentro. Y le dice, ¿sabes qué? Dice, yo creo que los peluqueros no existen. Y se queda viendo, dice el peluquero, y dice, ¿cómo no? Dice, te acabo de cortar el cabello. Dice, yo creo que Dios, los peluqueros no existen, dice. Porque si los peluqueros existieran, no habría tanta gente así, dice, con ese cabello, así, despeinados y todo, dice. Exactamente, dice, pero como ellos no vienen a nosotros, dice, yo creo que ese es que ellos no vienen a nosotros. Por eso, dice, nosotros existimos, pero ellos no vienen a nosotros. Exacto, dice, esa es tu respuesta. Dios sí existe. Pero al tú decir que Dios no existe, dice, Él no tiene la culpa que tú no vayas a ellos, como el señor que necesita un corte de cabello no viene a ti. Nosotros tenemos que ir a Dios, buscar de Dios, aprender de Dios, y por eso no existe para nosotros los que no buscamos de Dios, pero Dios sí existe. Y con esa reflexión los quiero dejar un lindo mensaje. O sea, Dios sí existe. Tenemos que buscarlo, tenemos que aprender de la palabra de Dios, porque Él nos dio un manual y nos dice todo lo que debemos hacer, aunque nosotros a veces somos, dice el Padre Luis Toro, dice, somos perezosos para escudriñar las Escrituras, y realmente eso es lo que a mí me ha costado. Realmente en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés dice, si tú quieres seguir, si tú has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. No es sencillo, te toca hacer algo, te toca empezar si tú no leías la palabra de Dios, tienes que empezar a leerla. Si tú no escuchabas una prédica de la palabra, tienes que escucharla. Si tú no querías aprender de Dios, y realmente nosotros nos escudamos de que Dios no existe, ¿por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces dice, cuando tú optas, yo prefiero ser borracho, porque si yo escucho o aprendo de la palabra de Dios, ya no voy a poder tomar. Entonces ahí tomamos nuestra decisión. Si nosotros somos pecadores, hacemos maldad y todo eso, entonces decimos, yo no quiero dejar esa vida de pecado, porque si yo escucho la palabra de Dios, ahí me va a decir que esto no está bien. Entonces tú decides, es un hilo fino de una decisión, creer o no creer. Pero sabes que tú estás tomando la decisión, porque nos dio libre albedrío. Tú decides tomar y no buscar a Dios, porque Él no es que te va a prohibir, porque ahí no prohíbe que no te tomes una cerveza, un vino, y no te dicen los borrachos, los que se embriagan, el pecado de gula también lo dice. Entonces son cositas, pero solamente, bueno, ese es otro tema, y yo quería dejarles con esa reflexión. Así es de que Dios me los bendiga, me los cuide, y pues nos vemos a la próxima.